Bienvenidos a EU Talks, el ciclo de conversaciones sobre temas de actualidad de la Unión Europea relevantes para la Argentina, organizados por su delegación en el país. El tema de hoy es importantísimo, el nuevo orden global, mundial y las profundas transformaciones que está atravesando. Los signos están por todos lados, una competencia creciente entre grandes potencias, nuevos conflictos internacionales, desafíos profundos al multilateralismo y a las relaciones entre las naciones y también a la democracia. Las preguntas son centrales, tanto sobre el destino de la democracia en este nuevo contexto, el destino de la gobernanza internacional, por ejemplo, la relación entre la Unión Europea y la Argentina y cuánto de eso puede potenciar las democracias. Así que de eso vamos a hablar hoy en EU Talks. Y lo vamos a hacer en este recinto que es el más apropiado. Esto es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se debaten asuntos de la vida democrática de la ciudad. Hay debates vibrantes en este edificio que es realmente interesantísimo. Es patrimonio histórico y arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires. Así que no hay mejor ámbito para pensar la democracia en el nuevo contexto del orden global que este recinto. Lo vamos a hacer de la mano, además, de dos autoridades en este tema de la geopolítica y el orden internacional. Me refiero a José Antonio Sanahuja. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar hoy en EU Talks. Un gusto estar aquí. Gracias. Y también a Federico Merque. Muchísimas gracias, Federico. Un placer, Luciana. José Antonio, como les decía, es una autoridad, es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2020 y 2024 fue asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Bueno, una responsabilidad altísima. Y Federico Merque es investigador del CONICET y profesor de Relaciones Internacionales en una prestigiosa Universidad de la Argentina, en la Universidad de San Andrés. Es doctor en Ciencias Sociales. Bueno, vamos a las cosas entonces. Hay un profundo cambio en el orden global, en el orden mundial. Hay un antes y un después. Empecemos entonces por un diagnóstico. José Antonio, ¿cuáles son los indicios, los síntomas, la punta del iceberg de este cambio profundo que está atravesando el orden mundial? Precisamente la destrucción y el cuestionamiento del propio orden, hasta el punto de que podemos hablar de una situación en la que hay desorden o incluso que ha dejado de haber orden. Porque orden implica un acuerdo básico entre las naciones en torno a un conjunto de principios muy irreductibles, ¿no? Como por ejemplo el principio de igualdad soberana de los estados, de respeto a la integridad territorial y la soberanía, o reglas tan elementales como las del derecho internacional humanitario, que no se dispara a un no combatiente, a un civil desarmado, o que no se comete genocidio. Y estamos en un momento en el que esas normas básicas que estuvieron vigentes durante mucho tiempo, ¿no? Y nótese que no he incluido la democracia, porque no ha existido consenso sobre ello, pues esas normas está dejando de haber consenso, están siendo incluso destruidas. Y hay incluso líderes que alardean de la destrucción de estas normas y de los organismos que deberían velar por su cumplimiento, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia. Federico, aquí se plantea una especie de equidad o de igualdad de posición entre los estados, no importa su sistema de gobierno y su régimen, ¿no?, político, porque, bien pone aquí José Antonio, entre paréntesis el tema de la democracia. ¿Cuáles son, según tu perspectiva, esos indicadores de que hay un viejo orden que se está tambaleando? ¿Cómo es ese viejo orden y qué indicios ves de tambaleo? Yo creo que hay un elemento fundamental que señala José Antonio que tiene que ver con el consenso acerca de las reglas del orden, y eso se está desmoronando. Pero en particular hay una fuente clave de incertidumbre que es el propio Estados Unidos, que ha sido un arquitecto central de ese orden y que hoy está evaluando hasta qué punto conviene seguir manteniendo ese orden. Acá hay toda una discusión en la literatura acerca de si Estados Unidos está haciendo un servicio de mantenimiento y renovación del orden o lo está desmoronando de a poco sin saber qué es lo que viene después. Y la historia internacional tiene pocos antecedentes en donde el que está arriba se encarga de erosionar el orden,
Normalmente es el que está subiendo el que viene a cuestionar ese orden, no el que está arriba. El que está arriba mantiene y protege y defiende y hace mucho para asegurar su posición, ¿no? Estados Unidos está en ese dilema entre hasta dónde puedo seguir tirando de la cuerda en términos de coerción, de amenazas, de violación a las reglas y terminar rompiendo un orden que al final del día es el que a mí me daba poder e influencia, ¿no? A ver, quiero detenerme en una primera etapa de cómo es el orden que de alguna manera se está desmoronando, para entender después cuál es el orden que están haciendo. Federico plantea el rol de Estados Unidos, ¿no? Como esta especie de guardián de un orden que ya lleva décadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es, José Antonio, ese rol que ha tenido Estados Unidos hasta ahora? Después vamos a ver cuál es la nueva mecánica. El que fuera subsecretario de Estado de Estados Unidos de la administración Truman, Dean Acheson, cuando escribió sus memorias, las tituló Presente en la creación. Porque él estuvo presente y fue uno de los arquitectos de la creación de ese orden internacional liberal, como lo hemos denominado. ¿Cuándo lo datas? ¿En qué año lo pones? Estamos hablando de la administración Truman, es decir, de los años 45 a los 50. Después, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, instituciones de Bretton Woods, ¿no? Lo que fue el antecedente de la Organización Mundial de Comercio. Es un momento de creación, un momento de arquitectos del sistema. Y uno podría hacer la siguiente conjetura, ¿no? Quizás alguno de los actuales líderes de Estados Unidos, cuando escriba sus memorias, no sabemos si las titulará Present at the Destruction, utilizará ese mismo título porque se trata, como decía Federico, de un reacomodo, ¿no? Pero con distintas variaciones, el orden internacional liberal se extiende desde la Segunda Guerra Mundial, se universaliza, ¿no? Con el proceso con la caída del muro de Berlín y ese momento de expansión de la democracia de los años 90. Y este es uno, además del cuestionamiento de las normas, uno de los elementos que indica que estamos en una nueva fase es justamente una tendencia que es claramente observable en indicadores de democracia hacia una erosión generalizada de la democracia y con un número hoy muy elevado de países que caminan hacia la autocratización. En este viejo orden que se desmorona, Federico, ¿qué rol tuvo América Latina y Argentina en particular? América Latina tuvo un rol particular en ese viejo orden que fue contribuir a la conversación normativa a nivel global, en términos de derecho internacional, en términos de participación en el sistema multilateral. América Latina, en términos generales, es una región que no ha consumido seguridad, ha generado seguridad. Es la primera región del mundo que firma el acuerdo de no proliferación en términos de una zona libre de armas nucleares, ¿no? Es una región que trabaja para fortalecer el derecho internacional, que trabaja para fortalecer normas generales de convivencia. En ese orden, las dictaduras que asolaron América Latina en todo el siglo XX no ponen en cuestión esa tesis. En general, ahí hay un juego particular, porque hay dictaduras que terminan firmando instrumentos, por ejemplo, de la protección de los derechos humanos en América Latina, en el hemisferio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, si uno mira los años de ratificación, muchas veces son ratificados por gobiernos dictatoriales. Es muy curioso esto, ¿no? Había una sensación de que la forma de jugar afuera no es un modo geopolítico, es un modo más normativo, ¿no? Era como contraponer la norma del poder versus el poder de la norma, ¿no? Y esa fue la forma en que América Latina en general pensó su rol en el sistema multilateral. Cuando esa norma del poder empieza a imponerse sobre el poder de la norma, como estamos viendo hoy, bueno, la región queda descolocada. Vamos a volver a eso, a volver a eso. Porque empezamos a perder instrumentos para jugar. Claro. ¿No? José Antonio, claro el rol de América Latina. ¿Cómo jugó Europa o la Unión Europea en ese orden que se desmorona? Claramente hay una potencia que regulaba el mundo, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué rol tiene Europa? Son países muy importantes, ¿no? También potencias. Europa está viviendo este momento como un auténtico shock o una sucesión de shocks, o casi diría de crisis existenciales. ¿Por qué? ¿Cómo era su existencia antes de esta crisis existencial? ¿Qué peso tenía? El proyecto europeo se sustenta, en particular en las últimas décadas, sobre tres elementos fundamentales. El primero es la protección en términos de garantía de seguridad de los Estados Unidos a través del vínculo noratlántico. El segundo, OTAN.
exactamente, y la cláusula de defensa mutua de la OTAN. El segundo, ¿no?, es, dado que no cuenta con recursos energéticos suficientes, el acceso al gas ruso a través de gasoductos, ¿no?, un gas de coste relativamente más bajo, que ha sido un factor importante de su competitividad y del mantenimiento de una base industrial. Y el tercero, y este es un elemento, digamos, más novedoso, asociado a la globalización, que es la relación con China, ¿no?, como proveedora y al mismo tiempo como destino de exportaciones y de inversiones. Pues bien, en este momento esos tres elementos están en cuestión, ¿no? La invasión rusa de Ucrania, ¿no?, y la guerra del gas, ¿no?, que establece Putin antes incluso del inicio de las operaciones militares, nos ha obligado a repensar todo nuestro modelo energético. A corto plazo, sustituyendo una dependencia rusa por la dependencia del gas licuado estadounidense, pero a medio y largo plazo con una clara apuesta por las renovables, que son las únicas que nos pueden garantizar autonomía. El vínculo noratlántico está en este momento en cuestión, hasta el punto de que hay quien ha dicho que la OTAN ya es una organización zombie. Sus comités técnicos siguen operando, pero no hay confianza ya, entre otras cosas inducida por los propios Estados Unidos respecto a su corazón, que es la cláusula de defensa mutua. Y en relación a China, estamos ahora enfrentando lo que se ha llamado el shock China 2.0, ¿no?, con exportaciones chinas a muy bajo coste de bienes que ya no son de baja tecnología, sino en los que, en muchos casos, como ejemplifican los autos eléctricos, China tiene ya claramente una ventaja tecnológica. Así que son tres elementos que están obligando a la Unión Europea a repensar su papel, su modelo económico, ¿no?, su modelo energético y sus relaciones exteriores con el resto del mundo, todo a la vez. Federico, en este cuadro que pinta José Antonio, ese cambio profundo que se da, ¿no?, en ese quiebre de un modo de pesar de Europa y la Unión Europea pesando de un cierto modo en el mundo, y estos cambios en esa especie de relación entre los distintos puntos claves, un cambio profundo en eso. ¿Esto es un producto casual de la emergencia de un fenómeno como es el trumpismo en Estados Unidos, o es una transformación de muchísimo más sostenida y subterránea que emerge en algún momento? Y te voy a plantear una hipótesis para eventualmente que la niegues. Al principio de esta entrevista, José Antonio planteaba y subrayó que esta gobernanza internacional está hecha de países que no necesariamente son democráticos, ¿no?, estados que tienen una equidad en la intervención de la gobernanza internacional, pero algunos de ellos no creen en el régimen democrático. ¿No hay ahí un problema de la gobernanza internacional cuando equipara a todos los estados sin importar el tipo de régimen que sostienen? ¿Y eso de alguna manera está haciendo crisis ahora? Es muy buena la pregunta porque va a uno de los núcleos centrales de lo que es vivir juntos, ¿no?, en el sistema internacional. Primero, la primera pregunta. Trump es síntoma. Trump acelera cosas que ya vienen de antes y es síntoma de una descomposición más amplia. A mí me parece que hay una ruptura en las élites de los países centrales, del norte global, acerca de cuál es la forma de insertarse en el orden mundial. Principalmente en términos de promover la apertura y la integración global o empezar a cerrarse, impulsados por motivos que tienen que ver con la seguridad nacional, con la competencia geopolítica, ¿no? Cuando las cosas marchan bien, ¿por qué cambiar de equipo? ¿No? Cuando las cosas empiezan a salir mal, vienen los cuestionamientos y me parece que en ese lugar estamos hoy y Trump es el cuestionador número uno. Pero el Brexit también fue síntoma de eso y el ascenso de partidos más radicales por izquierda, por derecha, que terminan reclamando soberanía, fronteras, liderazgos fuertes, defender lo nuestro, America First, Germany First, France First, Chile First, lo que sea, ¿no? Me parece que todo eso es parte de un mismo cuadro que es mucho más complejo que Trump y que va a sobrevivir a Trump, ¿sí? Y en el otro punto... Un punto inquietante ese, va a sobrevivir a Trump. Va a sobrevivir, claro. Lo firmo ahora. Y el otro punto es la democracia. ¿Qué lugar tiene la democracia? Hay algo muy básico acá que es, la Carta de Naciones Unidas no habla de democracia, habla de derechos humanos, hay como una sabiduría en esa carta, bajo la idea de que la democracia es un contrato social que cada comunidad establece por su cuenta, pero que los derechos humanos tienen una pretensión de universalidad.
integrar Naciones Unidas no me demanda ser democrático, me demanda cumplir con los derechos humanos. Uno podría decir, bueno, correlación obviamente, ¿no? Es muy difícil pensar que un país plenamente democrático no esté respetando los derechos humanos. Sí, pero es en el lado A y B de un Exacto. problema, Entonces, de un tema. yo creo que ahí está la distinción entre un orden global pensado desde las Naciones Unidas, desde la Carta, y un orden global pensado desde el occidente global, el norte global, principalmente Estados Unidos y Bruselas, que habla de un orden liberal internacional. ¿Por qué ese adjetivo liberal? Porque ahí estaban pensando en términos de llevar la democracia y los derechos humanos al resto del sistema. Y esa era la esperanza o la apuesta que tenían los países occidentales cuando China empieza a emerger, cuando China empieza a crecer, cuando China entra a la OMC, y la esperanza de que una apertura económica, una modernización china, llevara a una apertura política china, y que eso implicara que un principio fundamentalmente occidental se hiciera universal. Esto hoy está en profundo cuestionamiento. La globalización del capitalismo llevaría a la globalización de la democracia. Exacto. José Antonio, entonces ahí te hago esta pregunta, seguramente vas a poder retomar todos estos temas. La pregunta es, entonces, este mundo de gobernanza internacional virtuoso que representaba las Naciones Unidas se quedó corto porque no planteó abiertamente que la democracia es la garantía de un mundo de derechos humanos. Entonces se empezaron a relativizar valores de sociedades donde los derechos humanos no se respetan en absoluto y casualmente no tienen para nada democracia. ¿Hay algo de un desprestigio y de falta de eficiencia que la ciudadanía empezó a ver? El problema es que no se puede tener todo a la vez. Entonces, cuando el sistema internacional, ¿no?, que hunde sus raíces en un mundo de estados soberanos, lo que los académicos llamamos el orden de Westfalia, por la paz de Westfalia, que afirma el principio de soberanía nacional. Si los estados quieren soberanía, ¿no?, lógicamente no van a otorgar a Naciones Unidas los poderes necesarios como para poder expandir un determinado modelo de gobierno, ¿no? ¿Y ese no es un punto débil de ese sistema de gobernanza? Es una contradicción que tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, en torno a un orden internacional, y guarda relación con lo que decía Federico, es si sobre la democracia no podemos estar de acuerdo. Entonces, ¿sobre qué podemos estar de acuerdo? Y al menos podemos estar de acuerdo con algunas reglas que mencioné al principio, ¿no?, como el respeto a la igualdad soberana de los estados. Esto yo creo que lo definió muy bien un latinoamericano, Benito Juárez, ¿no?, cuando dijo así entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, en ese orden, digamos, subyace una concepción pluralista del sistema internacional. Es decir, que la elección del modo de gobierno depende de cada comunidad política. Por supuesto, entendemos que desde una perspectiva de deliberación racional, la democracia, ¿no?, es la menos mala o la mejor de las formas de gobierno, pero no nos abrogamos el derecho a imponérselo a otros. Ahora, ¿no? voy a hacerle una pregunta incómoda, José Antonio. Sí. ¿No hay un huevo de la serpiente ahí en el sentido de que precisamente esa decisión de no concebir a la democracia como el régimen más virtuoso ha hecho ineficiente cierta gobernanza global como Naciones Unidas o la OEA en América Latina? Por ejemplo, ¿no logró resolver el tema Venezuela? Lógicamente, o sea, en ese conflicto entre soberanía y principios universales que no todo el mundo respeta, hace que el sistema tenga una menor efectividad para cumplirlo. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de instrumentos, al apoyo a las fuerzas democráticas, en materia de derechos humanos, como bien se ha dicho, si se traspasan ciertas líneas rojas, tenemos también instrumentos político-diplomáticos para desplegar, algunos de carácter bilateral, otros de carácter multilateral. Entonces, esos son los recursos que tenemos. Pero al mismo tiempo, resultaría muy difícil para cualquier comunidad política, la argentina, la española, ¿no?, hacerles asumir, ¿no?, que es un elemento central de su soberanía y que es un principio democrático, que es la capacidad autónoma de decidir qué gobierno tiene cada comunidad política, que esto va a estar en manos de una colectividad. Algo de esto existe en algunos lugares. La Unión Europea es un ejemplo de ello, ¿no?, en términos de soberanía mancomunada, ¿no? Pero hoy lo que rige, ¿no?, y es una elección de los estados y que goza de amplio respaldo, es que el principio de soberanía sigue ordenando el sistema internacional. Pero me gustaría añadir también algo respecto a lo que antes Federico y la otra pregunta que le hiciste, pero que me sentí interpelado, y sobre el papel que tiene Trump también y la forma en la que lo leemos, ¿no?, como síntoma, como causa, porque este es un gran debate europeo, como lo es también latinoamericano.
en enero de 2025 llega un Trump mucho más disruptivo, radical, ¿no?, y estratégico que el que habíamos tenido en el primer mandato. Entonces, el primer ejercicio es decir, y además irrumpe con un conjunto de medidas en el ámbito comercial, en el ámbito político, incluso, ¿no?, en el ámbito de la soberanía territorial, Groenlandia, Panamá, que nos deja a todos desconcertados y tremendamente inquietos. Entonces, el primer ejercicio es decir, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? ¿Ante qué fenómeno nos estamos enfrentando? ¿Cuán disruptivo puede ser? Y en Europa hemos transcurrido, yo diría, prácticamente todo el año 25 tratando de calibrar. Y durante muchos meses, más bien, la idea dominante es que este era un fenómeno pasajero. Un presidente errático, ¿no?, en fin, con una batería de medidas que no había que tomar demasiado en serio y que la estrategia, por lo tanto, debía ser ganar tiempo, prometer, digamos, una actitud de acomodamiento, prometer cosas que a lo mejor no podemos cumplir. Nos pide el 5% de gasto de defensa, decimos que sí, aunque sabemos que nuestras cuentas no van a permitir ese incremento de gasto. O, digamos, nos exigen unos compromisos de inversión o de compra de armas o de compra de gas, como los que nos exigió en el acuerdo comercial de Escocia en junio de 2025, y decimos que sí, ¿no? En fin, a ver si las elecciones de medio término ponen las cosas en su sitio y, bueno, al final una nueva elección traiga a un presidente con el que se pueda hablar y que la relación transatlántica vuelva a los buenos y viejos tiempos del pasado. Y hemos creído que esto podía hacerse así y por eso cedimos en La Haya, cedimos en Tom Ready. Pero se ha ido abriendo otra lectura del fenómeno Trump, que se relaciona más, creo que tiene más que ver con la apreciación que hacía Federico. Y esto hemos empezado a verlo más bien en enero de este año, cuando exige Groenlandia. Lo empezamos a ver cuando Trump abandona su suerte a Ucrania y es Europa la que tiene que asumir en solitario, ¿no?, el apoyo a Ucrania para que no se vea obligada a capitular, en una pax trumpiana que es muy parecida a la pax rússica, y finalmente lo hemos visto con Irán, ¿no?, una guerra de elección a la que se nos pide que nos sumemos con un alineamiento rígido y la Unión Europea dice que no. Y quizás ya nos hemos dado cuenta de que Trump no es un fenómeno pasajero, que realmente es disruptivo, que hay un movimiento de fondo, hay mar de fondo, y que realmente Estados Unidos está cambiando de posición estratégica y en su relación con Europa, y que por lo tanto tenemos que actuar de otra manera. Ahora vamos a volver a eso. Sobre esto que señala José Antonio, desde Argentina, Federico, es interesante ver también un cambio de relación con Estados Unidos y una versión muy directa en términos de beneficios a obtener de ese vínculo. Claramente en las elecciones de 2025 y el apoyo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, esta disrupción estructural y profunda que representa la mirada que tiene Estados Unidos sobre el mundo también está impactando directamente en los países de América Latina y en la Argentina se nota claramente. Sí, absolutamente. Trump lo ha dicho varias veces, la idea de recuperar un espacio perdido en América Latina, que se perdió, que se estaría perdiendo en relación a la creciente presencia de China en la región. Hoy casi toda Sudamérica tiene a China como principal socio comercial, como uno de los principales inversores externos. No solamente créditos, ayuda, transferencias, sino industrias, plantas que se están abriendo. En Brasil, la fábrica en este momento de BYD, de autos chinos, fue una de las primeras fábricas de BYD, no sé si fue la primera en instalarse fuera de Asia, ¿no? Y me parece que ahí hay una señal de que se lee en Washington como un terreno en disputa. Y lo interesante es que la forma de Trump de ir no es ofrecer zanahorias, sino palos, ¿no? Y esos palos son Cuba, son Venezuela, es el hundimiento de decenas de botes transportando drogas y que se los ha hundido sin ningún tipo de mediación jurídica en el medio. Son targets que hay que combatir. El Canal de Panamá. Trump también ha reclamado recuperar el Canal de Panamá. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de Trump establece que el hemisferio es la región prioritaria, la región número 1, que uno puede decir, ok, probablemente sea así. La pregunta es cuánto necesitas invertir para que eso sea prioridad, porque Trump emite ese documento y tiempo después empieza una guerra en Medio Oriente, que era una región en donde supuestamente se quería ir. Recordemos que Trump hace campaña prometiendo no terminar con esas intervenciones. No iniciar guerras, claro, ¿no? Combatir la inflación y no hacer guerras.
no está pudiendo hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, es una región que vuelve a aparecer muy fuertemente en el mapa del Pentágono. Mi pregunta es, ¿qué instrumentos tiene Washington para seducir a una región, para incentivar una cooperación más profunda, ¿no? Me parece que eso está faltando de manera notable. José Antonio, entonces claramente hay una especie de pérdida de efectividad de esta conversación que se da en Naciones Unidas, ¿no? En el medio de toda esta conflictividad global, la referencia ha dejado, es decir, por lo menos los ciudadanos en las conversaciones de la ciudadanía no se está pensando qué se vota en Naciones Unidas, porque a veces ni se votan estas intervenciones que describía Federico que se planean desde Estados Unidos. ¿Se puede pensar que hay opciones que sean efectivas y además virtuosas en términos de valores internacionales? Pienso en la Unión Europea y pienso también en la hipótesis de una gobernanza de las potencias medias. ¿Qué es esto? Esta idea de las potencias medias la ha lanzado Mark Carney en una reunión reciente en Davos, justamente Primer ministro de Canadá. Exacto. Quizás Carney ha tenido la virtualidad de hacernos ver lo que estábamos intuyendo, ¿no? Carney fue muy claro. Dijo, miren, hay que dejar de vivir en la mentira. El viejo orden liberal ya no existe. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que puede hacerse? Entonces él llama a las potencias medias y a efectos de esta conversación, potencias medias es todo lo que no es China y Estados Unidos, puede incluir a la Unión Europea, puede incluir a la India, ¿no? Otros países de tamaño intermedio, Canadá, que se autodefine como potencia media. Bueno, pues las potencias medias lo que tienen que hacer es coaligarse. Pueden no estar de acuerdo en todo, basta con que estén de acuerdo en algunas cosas. Tienen que coaligarse de forma flexible, de una manera plurilateral, ¿no? Y establecer coaliciones que estén basadas en normas y en valores. Entonces, aunque no se pueda establecer un marco universal, ¿no?, basado en esos valores, al menos establezcamos grupos regionales, coaliciones ad hoc, en las que esos valores puedan continuar vigentes y podamos mantener espacios sometidos a reglas y no al transaccionalismo inmediatista de Trump, a la amenaza de aranceles, que ahora son 15 y 2 meses después es el 50% y ahora a Canadá es el 50% por los incendios, en vez de enviar hidroaviones, que sería lo que uno esperaría de un buen vecino. Entonces, la estrategia de Carney ha causado mucho debate y se ha empezado a ver justamente como una estrategia posible, ¿no?, cuando esas instituciones multilaterales están siendo vaciadas de efectividad y de autoridad. Pero es importante precisar que esto no es la vieja lógica del equilibrio de poder. O sea, ¿qué diferencia es eso? A ver. No se trata simplemente de contraponer con una alianza poder militar, poder político frente a las grandes potencias. Los realistas políticos hablan del balance of power como la forma de regular el sistema internacional tradicional. Casi imposible, ¿no? Porque la brecha es muy grande, ¿no? Pero pero la diferencia en este caso no es tanto la lógica del balanceo o del equilibrio, sino que esas coaliciones están basadas en valores y se dotan de instrumentos efectivos para la cooperación, para tratar de promover el desarrollo económico y social, para tratar de mejorar su seguridad y defensa, para tratar de proveer bienes públicos internacionales. Ese contenido de esas coaliciones no se trata simplemente de contrapesar el poder, es el que da sentido a esa estrategia. Y para nosotros, en Europa, y creo para América Latina, esta doctrina ha sido útil para ayudarnos a dar un sentido renovado a instrumentos que ya tenemos, como por ejemplo los acuerdos de asociación, como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que encajan muy bien dentro de esta lógica plurilateral y de asociación, ¿no?, de autonomía cooperativa entre socios, ¿no?, frente a la actitud depredadora de las grandes potencias. Federico, desde Argentina, esta propuesta, ¿no?, de concebir una respuesta posible a este desorden global a partir de la idea de las potencias medias, ¿es productiva con los problemas que tiene un país como la Argentina o Estados Unidos y China en el poder material que tienen en su vinculación con un país como Argentina, con los problemas que tiene? Es difícil de descompensar ese poder. Yo creo que es productiva con los límites del caso, ¿no? El límite del caso que yo veo en las potencias medias es la capacidad fiscal para cubrir el vacío que estarían dejando Estados Unidos y China, ¿no? Porque la retirada de Estados Unidos del sistema multilateral implica recorte presupuestario muy fuerte en lo que es
cambio climático, en lo que es ayuda humanitaria, Defensa también, porque a la OTAN amenaza con retirarle fondos también. colaboración con Naciones Unidas. Estados Unidos ha sido históricamente el principal sostenedor financiero de las Naciones Unidas. Pensemos que la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, que ha sido un baluarte central en la cooperación internacional, recortó casi un 90% de su presupuesto. Eso es una herida muy fuerte. Y no veo a China cubriendo ese vacío. Entonces, el llamado de Carnegie un poco es, bueno, acá las dos grandes potencias están como abdicando de construir reglas. Es nuestra responsabilidad, como estando en la segunda línea, salir a cubrir eso, ¿no? Y me parece que Argentina necesita que esas potencias hagan esa tarea. Ahora, el comercio de Argentina hoy está muy involucrado con China y la capacidad fiscal de Argentina está indirectamente vinculado con la cooperación con Estados Unidos. Entonces, Argentina necesita cooperar con estas dos potencias que están erosionando el orden global, siendo muy realista, ¿no? Eso no significa que tampoco cubran todas las necesidades. Por eso pienso que una estrategia más inteligente es apostar e invertir en distintos bloques, con distintos socios, con distintas causas, ¿no? La estrategia de Carnegie, es importante decirlo, no es una estrategia de sustitución inmediata, es una estrategia de diversificación, porque la diversificación reduce el riesgo. Claro, claro, no es la dependencia a alguien que tiene todo el poder. José Antonio, la Unión Europea recién planteaba una serie de valor agregado, digámoslo así, al orden internacional. Si uno recorre los países de la Unión Europea, hay varios incentivos, por ejemplo, ser países democráticos, ¿no? Entonces, diríamos que ese es uno de los principales atractivos que tiene para una región como América Latina y un país como Argentina, que sea un mercado, que sea un capitalismo vibrante y al mismo tiempo ofrezca un reaseguro de vínculos con naciones de democracia liberal. Cuando la Unión Europea se relaciona con América Latina, lo hace sobre la base de esas reglas, ¿no? Y es importante recordar que esas reglas constituyen un anclaje. Todos nuestros acuerdos de asociación, con mayor o menor efectividad, contienen una cláusula democrática. Y también el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur incluye, por ejemplo, gran novedad, una cláusula ambiental, ¿no? Esa cláusula ambiental, por ejemplo, ha sido importante para que los países de Mercosur, aquellos que pudieran tener la tentación de salir del Acuerdo de París, entiendan que no pueden ni deben hacerlo. Esa es una cláusula que quizás se pensó para Bolsonaro en Brasil, pero que ha sido efectiva en el caso de Argentina. Si en un momento dado el actual gobierno argentino ha podido pensar en que el Acuerdo de París no era acorde a su orientación o a sus prioridades, ahora hay un anclaje institucional, porque está vinculado al acceso al mercado, ¿no?, europeo y a la continuidad o desarrollo de las inversiones europeas. Entonces, esta capacidad de vincular los incentivos económicos con las normas vinculadas a valores es algo que generan estos esquemas de integración económica que la Unión Europea tiene con el exterior, pero que son también una proyección de su propio modelo. Lo hemos visto ahora con Orbán. En el caso de Hungría, ¿no?, hemos visto una deriva autocrática que ha llevado a la Unión Europea a activar las disposiciones del tratado cuando existen violaciones del rule of law, del Estado de Derecho. Y hay incentivos económicos muy concretos. Las transferencias de Next Generation, de los fondos post-COVID, las transferencias de la política estructural de la Unión Europea, son miles de millones de euros de inversiones. Y eso ha actuado como un anclaje institucional que de nuevo pues, está vinculado con un incentivo económico que de nuevo está vinculado a instituciones y está vinculado a valores. Federico planteaba que la idea de las potencias medias tiene el límite del poder fiscal que tienen, ¿no?, la distribución de fondos para sostener distintas organizaciones de la gobernanza internacional. Se podría decir que a partir de la explicación que das, José Antonio, una de las herramientas efectivas que tiene la Unión Europea es un mercado que es muy tentador para que funcione como incentivo de países que tienen alguna especie de debilidad institucional o alguna especie de debilidad económica, se reordenen para poder ingresar a ese mercado. Entonces, ahí en lugar de tener una debilidad fiscal, tiene una fortaleza de capitalismo y de mercado. Creo que en el ámbito comercial, en primer lugar, es preferible tener reglas predecibles al transaccionalismo inmediato que puede variar en función de las circunstancias, ¿no? Para el crecimiento económico, para el comercio, es bueno tener un horizonte de predecibilidad. Eso lo proporcionan acuerdos como el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur o las reglas en general de la integración económica. En segundo lugar, el incentivo del acceso al mercado europeo también está vinculado a estándares y normas, a estándares elevados en materia ambiental, social
y laboral, ¿no? O incluso en materia de igualdad de género. Entonces, esa vinculación también es efectiva y no es una cuestión menor. Antes se mencionaba muy oportunamente, lo hacía Federico, esa inversión de BYD en Brasil, ¿no? Ha habido problemas muy serios con los estándares laborales que han llevado al gobierno de Brasil a tener que intervenir a la compañía porque se estaban violando la legislación laboral brasileira, ¿no? Y esto también tiene que ver con la ausencia justamente de unos estándares que, sin embargo, sí se dan en el caso de Mercosur. Y finalmente, bueno, esos estándares laborales, sociales, ambientales, forman parte de una concepción amplia de la democracia, que no se refiere solamente a los procesos electorales, a la integridad de las elecciones y a las libertades fundamentales. Sí, es decir, hay un contenido sustantivo más allá de los derechos y libertades democráticos que tiene que ver también con derechos económicos y sociales. Y por último, ese horizonte de predecibilidad, por ejemplo, saber que hay un escenario de desescalamiento, de reducción arancelaria a 15 o 18 años, da la oportunidad de promover políticas activas para la transformación productiva, para la mejora de la productividad y eficiencia. Bueno, a lo mejor hay un gobierno cuya orientación, ¿no?, le lleva a pensar que las políticas productivas no son lo que debe hacer el gobierno, ¿no? Pero también hay otros muchos, ¿no?, que sí piensan que es así. Y hay espacio justamente para esas políticas, para modernizar la planta productiva y al final mejorar la productividad, mejorar los empleos, mejorar los salarios, que es lo que en definitiva se pretende con estos acuerdos también. Muy interesante esa respuesta, Federico. La previsibilidad de un acuerdo con potencias medias organizadas, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Esto que muy bien describe José Antonio. ¿Es una respuesta a una confianza excesiva en el poder directo de las grandes potencias con su poder comercial y económico, como Estados Unidos y China, porque esos poderes a veces son mucho más arbitrarios y no sostienen ese esfuerzo en el tiempo? Sí. En la relación con Argentina, no digo con las instituciones globales. La respuesta concreta es sí. Elaborando un poco más, me parece que esto que señala José Antonio está en el corazón de lo que era el orden liberal internacional. O sea, al final del día el orden liberal internacional lo que traía era futuro. Había una inversión en futuro. Cuando uno pensaba en términos de un juego de cooperación, un teórico clásico, Robert Axelrod, él tenía un concepto que era la sombra del futuro, que a mí me encanta ese concepto, que es ¿cuál es la expectativa que tenemos vos y yo de seguir interactuando en el futuro? Esa expectativa, cuanto más fuerte es, más incentivos tenemos para cooperar hoy, porque sabemos que mañana va a haber otra ronda, pasado otra y así. Lo que hace el transaccionalismo es reducir al máximo la sombra del futuro. Claro, es pura coyuntura. Es toda coyuntura, cada transacción, cada regateo, una vez logrado, volvés a cero. Y eso trae incertidumbre frente al futuro y ambigüedad acerca de cuáles van a ser las reglas. Entonces, la Unión Europea lo que trae, lo que construye para sí mismo Bruselas es una concepción de futuro, un horizonte de hacia dónde hay que encaminar la acción, la cooperación entre gobiernos. Y eso es lo que al final del día está proyectando hacia afuera. Entonces, a un país intermedio como la Argentina, un mundo de transacciones y de regateo no es el mejor mundo. Nosotros necesitamos esa previsibilidad, más en particular un país que tiene instituciones tan volátiles como la Argentina, ¿no? Claro, conocemos bien los efectos de la volatilidad. Conocemos muy bien lo claro. que es el transaccionalismo en la política doméstica argentina. José Antonio, en la Unión Europea, ese ordenamiento consensuado entre los estados que le integran es como una locomotora que tira para que cada uno dé su mejor versión, también en términos democráticos, y no solo de democracia de procedimiento, sino de democracia real, con satisfacción de necesidades y derechos muy sustanciales de las personas. Sin ese andamiaje interestado, ¿sería otra la historia? Como en una democracia que funciona bien, el primer acuerdo es sobre las reglas sobre las que discrepamos, ¿no? Entonces, y sobre las que construimos a partir de esa discrepancia el acuerdo. Entonces hay unas reglas del juego. A ver, la Unión Europea es una arena política donde cuando discutimos de presupuestos, cuando legislamos, hay distintas orientaciones políticas y la disputa política es fuerte y es, en fin, vocal, pero sobre las reglas básicas estamos de acuerdo. Nadie va a impugnar el procedimiento legislativo, ¿no? Y el resultado final, una vez acordado democráticamente, se aplica y además con la fuerza que tiene el derecho de la Unión, ¿no? Entonces, proporciona un marco justamente
que de nuevo para los Estados miembros pues es un anclaje. Y antes mencionábamos el caso de Hungría con Orbán, pero también fue el de Polonia, cuando tuvo también un gobierno iliberal, cuando se produce, digamos, una deriva que pone en cuestión fundamentos básicos de la democracia, como el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, el equilibrio de poderes, los checks and balance, las instituciones europeas terminan siendo un anclaje y un corrector. Y en los temas económicos, porque uno piensa en países que comparativamente con Francia o con Italia o con Alemania, eventualmente con Gran Bretaña cuando era parte de la Unión Europea, pienso en España, que tiene una economía pujante. Es decir, su pertenencia a la Unión Europea es clave en ese sentido. Lo ha sido. Es decir, ha sido un motor de progreso evidente y de convergencia de renta, ¿no?, para la ciudadanía española con la ciudadanía europea, y lo ha hecho a través de distintos mecanismos. Muchas veces lo primero que se ve son las transferencias de los fondos estructurales, las ayudas, ¿no?, porque la Unión Europea tiene un procedimiento que reequilibra diferencias de renta. Pero yo creo que más importante que eso ha sido justamente alentar un crecimiento económico que ha convergido y, sobre todo, establecer un marco en el que, más allá de las transferencias, se alienta el incremento de la productividad y de la competitividad. Cuando ingresas, bien, te dan periodos transitorios, ¿no?, pero tienes que ponerte las pilas, ¿no? Tienes que mejorar tu planta productiva y tu planta industrial. Y lo tienen que hacer las empresas y lo tiene que hacer la política pública, ¿no? Entonces, ambas cosas convergen. Muy interesante. Federico, podríamos decir que uno de los problemas de América Latina es que la OEA u otras organizaciones de gobernanza interestado no han tenido esa capacidad de convertirse en incentivos y de fijar estándares para que la región genere democracias consolidadas y matrices macroeconómicas, económicas, estables y productivas, y tampoco ha podido resolver grandes conflictos como el de Venezuela. ¿Hay que importar vía el Mercosur estos incentivos? ¿Podría ser una manera de reparar esa falta? Mercosur, Unión Europea. Unión Europea. Sí. En cuanto a lo primero, dos cosas. Por un lado, en la región no hay una Bruselas. Claro. No ha habido una convergencia a un centro que dispense autoridad y normatividad hacia toda la región. No lo es Washington en la OEA, no es el Mercosur en Montevideo. América Latina tiene más organizaciones regionales que estados. O sea, es una superposición de organismos que cada uno ha quedado en desuso y reemplazado por otro que luego quedó en desuso. Entonces, más que convergencia al centro, hay una superposición de capas normativas bastante desactualizadas, empezando por la OEA. En segundo lugar, los estados en la región crearon estas organizaciones no para trascender la soberanía, sino para fortalecer la soberanía. En Europa hay un deseo de trascender esa soberanía porque un poco el diagnóstico era que demasiada soberanía terminaba en guerra, ¿no? Acá el diagnóstico es: nos falta soberanía, solos no podemos, juntémonos, cooperemos para fortalecer nuestras soberanías en ese diálogo regional. Entonces es otro incentivo, es otra lógica en términos históricos. Eso significa que no tenemos un Bruselas a donde mirar, no hay una Bruselas que nos condicione. Pero entonces importar vía acuerdo Mercosur, Unión Europea, esos condicionamientos positivos, democráticos y económicos, ¿es una opción posible? Yo creo que es una alternativa con los límites que tiene un acuerdo como el actual, que es un acuerdo que si hoy se negociara no llegaría a nada, ¿no? Este es un acuerdo que es el futuro del pasado, que se tuvo que actualizar para poder firmarse, pero que hoy casi ninguna región está negociando con la Unión Europea con este nivel de complejidad como el que señalaba José Antonio, ¿no? De lo comercial, lo ambiental, lo social, derechos humanos, etc. Entonces, traer esas reglas para acá yo creo que tiene un efecto positivo, que es reduce las chances del bandazo, del péndulo y de la volatilidad, al menos en política comercial. Luego está la cuestión ambiental, y lo que tiene que ver con democracia, eso ha quedado afuera, ¿no? Es la parte política, la cooperación política, ahí José Antonio sabe más que yo, pero eso quedó como en el freezer, ¿no? Lo que está funcionando es la parte que le compete a Bruselas. Para cerrar, les hago la misma pregunta a los dos, les pido brevedades. ¿Cuál sería, en este contexto, en este desorden global, con las limitaciones que ustedes han ido señalando en las relaciones bilaterales, cuál sería la relación más deseable entre Argentina y la Unión Europea, o América Latina y la Unión Europea,
para que todos incentivos positivos, en lo democrático y en lo económico, se concreten de manera más sólida e interesante en el presente y hacia el futuro? Bueno, yo creo que tenemos, no solamente en el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, tenemos varios instrumentos, ¿no?, sobre la mesa que tenemos ahora que implementar, que tenemos que utilizar hasta donde sea posible para alcanzar esos objetivos. Uno es el acuerdo. El acuerdo abre los mercados, el acuerdo crea un marco claro de reglas y de incentivos para la transformación productiva, pero hace falta política activa y voluntad de la sociedad civil, de los empresarios para utilizarlo. Tenemos otro instrumento que no hemos mencionado, que es el instrumento financiero de la cooperación europea, que es la pasarela mundial, el Global Gateway, ¿no?, que tiene compromisos por 46.000 millones de euros para proyectos de conectividad, proyectos de infraestructura, proyectos para la transición verde y la digital. Pero para implementar esos recursos y movilizar esos recursos para inversión hay que tener buenos proyectos que conecten la región, y eso requiere también, ¿no?, de la apropiación de ese instrumento por parte de los gobiernos de Mercosur para tener buenas propuestas e implementarlo. Entonces yo creo que ahora tenemos instrumentos que pueden dotar de contenido a ese plurilateralismo de la doctrina de potencias medias y pongámonos a trabajar para utilizarlos. Muy bien, muy interesante. Federico. Yo creo que lo ideal sería que aquello que se firmó se cumpla, tanto de allá como de acá. Es muy ambicioso. El acuerdo Mercosur-Unión Europea. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es muy ambicioso, y es ambicioso también las expectativas que hay, ¿no?, detrás de esto. Si yo me paro en Bruselas, José Antonio pintó el cuadro muy claramente al comienzo de la conversación, ¿no? Si yo me paro en Bruselas, tengo urgencias y ansiedades que tienen que ver con Rusia y la guerra en Ucrania, China y la desindustrialización europea, Estados Unidos y la falta de reglas y poner plata en seguridad que antes proveía Estados Unidos. Me parece que eso es urgencia. En un segundo nivel tenés grandes problemas migratorios vinculados con conflictos y cambio climático en el norte de África. Ahí hay una presión migratoria que no ha desaparecido, que está ahí presente. Entonces, después de eso está el Mercosur. Hay un problema de déficit de atención, de cómo traducir compromisos en efectividades conducentes, como se usa el vocabulario acá en la Argentina, ¿no? Y del lado de nuestro lado, mi sensación es que se ha firmado algo muy importante y muy desconocido. Nuestras élites creo que todavía no terminan de apreciar cuál es el nivel de compromiso y qué es lo que podemos realmente utilizar y aprovechar con este acuerdo, ¿no? Me parece que hay como también una falta de atención que tiene que ver con una élite que está muy absorbida en problemas domésticos, en los desafíos de corto plazo que tiene la Argentina, en donde esto es visto como qué interesante, después lo veo. Estaría bueno que lo vean ahora. Bueno, luces y sombras de esta caída del viejo orden mundial y esta especie de reequilibrio que se está generando. Pero las luces me parecieron interesantes, vi más luces que sombras, así que eso es bueno. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar en este nuevo EU Talks. No se pierdan las otras emisiones que hemos tenido, pueden ir a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo EU Talks. Muchas gracias.